Excelente, gracias Carlos. Bienvenidos entonces, buenas tardes. Feliz inicio de semana, chicos. Feliz lunes, arrancando la semana. Ya casi terminar el día, pero bueno, estamos ya en la semana 11. Así que esta semana es la última antes del segundo examen parcial. Bienvenidos todos entonces. Espero que les haya gustado la película la semana pasada. No he terminado de leer algunos comentarios, pero por algunos que leí, pues muy interesantes en relación al tema financiero, o sea que la película es muy buena, es muy interesante, así que espero que les haya gustado y que le saquemos aprendizaje a la parte que nos corresponde, ¿verdad? Luego, esta semana entonces es la semana número 11, como les comentaba, por lo tanto es el último tema que vamos a ver hoy, la presentación es financiamiento de la obra. Y el próximo miércoles, si no estoy mal, que es la siguiente sesión, vamos a hablar sobre el examen parcial, que es la próxima semana. El día miércoles yo les voy a dar todos los detalles del examen parcial y ustedes pueden plantear cualquier duda que tengan. Nos migramos hacia esta plataforma por el tema de que hoy tenemos una capacitación nosotros, un webinar de docencia a las 6:30, en donde nos van a dar instrucciones por el tema de que ya no sé qué va a pasar con la Borit Ultra porque no podemos grabar, entonces por eso estamos usando esta como alternativa. Entonces ya yo les daré noticias, ya sea por WhatsApp, para saber si el miércoles nos volvemos a conectar por este medio o ya en la plataforma, ¿ok? Y el miércoles yo les soluciono entonces cualquier duda que tengan en relación al examen parcial, horario, fecha, metodología, etcétera. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy prácticamente. Entonces voy a empezar hablando un poco les voy a compartir aquí mi pantalla. Estamos, no sé si la pueden ver ahí. Estamos entonces en módulo de aprendizaje 2. Ya terminamos hoy este módulo. Entonces vamos a la semana 11. Y la semana 11, si se dan cuenta, es prácticamente la presentación de financiamiento de la obra. Acá les compartí yo la presentación, el link. Entonces les quiero hablar un poco del tema de. No les voy a leer la presentación, solo les voy a hablar un poco del tema de financiamiento de la obra y ustedes ya se van a dedicar a ver la presentación detenidamente y leerla. Entonces, eh, ok, financiamiento de la obra. Cuando hablamos del financiamiento de una obra, básicamente se refiere a cómo nosotros vamos a obtener el capital o el recurso económico para poder ejecutar el proyecto. Eh, Regularmente, si nosotros trabajamos proyectos privados, regularmente nosotros trabajamos con el dinero de los clientes. A no ser que su empresa sea tan grande que usted tenga la capacidad económica para financiar un proyecto de, de cierta escala, de tamaño, ¿verdad? Entonces, esas son excepciones, pero eso va a depender de la capacidad que tenga la empresa o su empresa para poder financiar esos proyectos. Ya en la práctica no se da ese caso. La mayoría de situaciones de financiamiento en la práctica es o a través de un banco o directamente con el cliente. O sea, el cliente paga, ¿verdad? Por su proyecto. Entonces, en común acuerdo con el constructor. Se da el caso en el cual si digamos, la empresa, como les mencionaba, puede financiar el proyecto o inclusive si es un proyecto, por ejemplo, de vivienda en serie y la empresa compra el terreno y empiezan ustedes a lotificar y a urbanizar y a construir casas y a empezar a vender por su cuenta, entonces, digamos, se puede financiar. Usted lo tendría que financiar en este caso a través del banco o con otros inversionistas o con otros socios. O hay casos también en los cuales las empresas constructoras trabajan con inversionistas, o sea, personas que se dedican únicamente a invertir. Entonces ya es en común acuerdo o empresas que se dedican a la inversión. Eso va a depender de las relaciones y de la forma en que usted trabaje. Pero, digamos, en la práctica, lo más común para nosotros es que el cliente nos pague o, por ejemplo, una de las opciones, porque al final puede ser que el cliente quiera construir pero no tenga los recursos y lo que puede hacer es pagarlo poco a poco. Entonces, usted lo que puede hacer es hacer algún vínculo, digamos, con algún banco, que yo, por ejemplo, trabajo con
el CHN, y en la opción que estoy manejando yo, por ejemplo, es construir en terreno propio. Eh, Ellos manejan una tasa del 9%. Las condiciones de cada banco son distintas, las tasas son distintas, eh, etcétera. Y la cantidad del préstamo también. Regularmente, por un terreno, un banco presta un 80% de lo que está valorado el terreno. No le dan el 100% jamás. Y como garantía, pues es únicamente el terreno. Pero digamos, en el caso de algunas otras formas, lo que se puede hacer es financiar, sacar un préstamo, ¿verdad? Un financiamiento en el banco, pero no sobre el valor del terreno únicamente, sino sobre el valor de la proyección de planos que usted va, del proyecto que va a ejecutar. ¿Cómo funciona esto? Usted tiene que llenar una serie de formularios como constructor, tiene que presentar planos, tiene que además, paralelamente, todo lo que le piden como constructor el banco, también le van a pedir los datos del cliente, el terreno que esté a nombre de él, los estados financieros del cliente, todo para ver si él aprueba, digamos. Si él aprueba, entonces el banco viene y el banco es el que se encarga de darle a usted el dinero para la construcción. Y la ventaja, digamos, en este caso es de que, por ejemplo, el banco no le da el 80% del valor del terreno, sino le da el doble. ¿Por qué? Porque usted está proyectando planos. O sea, usted está valorando un proyecto, ellos están considerando un proyecto que usted va a construir. Entonces, la garantía es la construcción, no solamente el terreno. Entonces, por eso le dan más. Entonces, le dan el 80% del doble del valor del terreno. Si el terreno vale 500,000, si usted hipoteca solamente el terreno, le van a dar 400, que es el 80%. Pero si usted hipoteca el proyecto en planos, digamos, entonces le van a dar el doble, el 80% del doble del valor del terreno. Eso quiere decir que son 800,000. Es una alternativa. Hay otras formas, por supuesto, es de considerar, porque al final nosotros lo que tenemos que tratar es de darle opciones al cliente, todas las posibles. Entonces, mientras más opciones le tenga el cliente, pues seguramente mejor para nosotros, porque al final es un beneficio en común. Al banco le interesa tener, eh, al banco le interesa, ¿verdad? Generar ese préstamo para que el cliente pueda seguir pagándolo. Al cliente le interesa porque no lo tiene todo completo, y entonces el banco se encarga de darle a usted la plata para construir, y a usted, por supuesto, porque al final pues le va a pagar el banco directamente. El banco le paga en partes, no es que le dé el dinero, aquí está en el 80%, no. Le da un 50% de entrada y posteriormente le da, creo que otras dos partes. A veces son dos partes, a veces son tres partes. Como les digo, eso va a depender de las condiciones de cada banco y de la negociación que usted tenga con ellos, ¿verdad? Entonces, es lo más común y es lo que nosotros podemos llegar a ver más en la realidad acá en la construcción. Lo ideal, lógicamente, es que el cliente nos pague directamente, pero muchos proyectos no tienen para financiarse por completo, y depende de la magnitud del proyecto también, porque hay proyectos demasiado grandes. Entonces, aquí tenemos algunos términos generales. Uno de los términos, bueno, varios términos vamos a mencionar aquí, pero al final redunda en esto, en las fuentes de financiamiento. Nosotros podemos dividir o podemos clasificar el financiamiento en dos grandes rubros, por decirlo así. Uno es el capital contable y el otro en pasivos. Cuando hablamos del capital contable, es básicamente lo que nosotros vamos a invertir para el proyecto. O sea, si nosotros personalmente como empresa constructora vamos a invertir o lo vamos a financiar, tenemos la plata, ¿ok? O los socios tienen la plata, o el inversionista o los inversionistas, dependiendo del caso, es capital contable. Pero si, por ejemplo, no tenemos el dinero, le llamamos pasivos o deudas. ¿Por qué? Porque entonces lo que se hace es que se genera un crédito, se saca un préstamo, entonces eso va a ser una deuda al final. Por eso se le conoce como deuda o pasivo. Y cuando nosotros mezclamos estos dos términos, lo denominamos a toda esta mezcla de ambos términos, que puede ser una parte capital contable y otra parte préstamo o pasivos, le denominamos estructura financiera de un proyecto. Entonces, acá vamos a encontrar más descripción sobre este detalle, ¿verdad? Que por favor lean, necesito que lean a detalle, que lo analicen despacio.
Y van a encontrar, digamos, financiamiento con proveedores. ¿A qué se refiere? Aquí tenemos algunos ejemplos con fórmulas, por supuesto. Por favor, leámoslos, entendámoslos. En algunos casos tenemos un ejemplo, en otros tenemos dos. eh, y posiblemente puede ser que venga uno o dos ejercicios de estos en el examen. El examen está orientado más en la teoría y recuérdense que es todo el contenido del módulo de aprendizaje 2. Entonces, si en algún caso viene uno de estos ejercicios, digamos, pues no se preocupen por las fórmulas porque esas van a venir, si viniera, si fuera el caso, dependiendo de la variante que le toque, puede ser que le venga uno o dos, no sé, pero no más. Entonces, acá tenemos más información, tenemos el financiamiento con proveedores, como les decía, el financiamiento con un crédito bancario, que es el más común que estábamos hablando anteriormente, cómo funciona, el financiamiento con leasing, pero que se refiere al arrendamiento financiero, pero cada uno de ellos tiene diferencias y vamos a encontrar aquí ventajas, desventajas y ejemplos, ¿sí? Ya en la práctica para poder entender un poco más esto. Entonces, necesito que leamos esta parte, que es el último tema, y si se dan cuenta, al final, pues, es un tema no tan largo como otros, pero sí, no va a haber tanta actividad para esta semana por el tema de que la próxima son exámenes, para que ustedes se dediquen más a poder estudiar. Y aquí por último unas conclusiones del tema, una frase y pues esto sería todo. Así que, ¿qué actividad tenemos para esta semana en base a esta presentación? La actividad básicamente es realizar un aporte en el foro de discusiones del tema correspondiente. Entonces ustedes se van al área de actividades. Vamos a encontrar en módulo de aprendizaje 2 la semana 11 y ahí pues van a leer ustedes que dice eh, elaborar un aporte en el foro de discusiones sobre los temas vistos en la semana para el lunes 28 antes de las 4. Esa es la fecha límite siempre y si se van al foro de discusiones pues ya aparece ahí. Semana 11 y financiamiento de la obra. Así que esa sería la actividad para esta semana. Y si tienen dudas, con gusto, el día miércoles, igual el día miércoles vamos a tomarnos el tiempo para poder hacer un pequeño repaso, para ver qué temas vienen completos y explicar todo lo que es el examen parcial, ¿ok? No sé si tienen alguna pregunta y si no, pues eso sería todo. Si se dan cuenta es algo bastante corto, pero el tiempo al final es para que ustedes se queden, perdón, analizando y leyendo la información de la semana, de la presentación. No sé, ¿tienen preguntas, dudas o estamos bien con todo? Si me pudieran confirmar, les agradecería. Y bueno, eso sería todo. Todo bien, Aki, gracias. Ok, excelente. Entonces, sí, ninguna duda. No sé quién habló, pero no sé si tengo una duda o ninguna duda. No escuché, no entendí bien que dijiste. Creo que fue Sebastián, arquitecto. Pero dijo que ninguna o que tiene una duda. Ninguna, Arqui, disculpe. Ah, listo, Sebastián, gracias. No sé, se cortó. Sí, ya estamos. Entonces, bueno, si no hay dudas, chicos, ahí estamos. Bendiciones, feliz semana con todo. Ánimo, que es la última del segundo módulo de aprendizaje en los cursos y ya la próxima semana, pues parciales y ya estamos a nada de terminar el semestre. Así que con todo ánimo, bendiciones, que todo les salga bien, cuídense mucho, que sigan bien de salud al igual que sus familias y nos vemos el día miércoles, ¿ok? Saludos a todos. Feliz tarde. Feliz tarde, Arkin. Gracias, feliz tarde.